la salida de Jacobo del noticiero, que fue en enero de 98, donde ya eso venía precedido de muchas marchas, bloqueos en las calles que circundaban a Televisa Chapultepec, por lo que mucha gente pensaba que se originaba en la falta de credibilidad o de independencia periodística del noticiero. Hubo momentos donde empecé a progresar y a avanzar en mi carrera, y sí me hubiera gustado que me presentara como Heriberto Murrieta. Me doy cuenta que algunas actitudes mías se parecen un poco a las de Jacobo. Pero es escuela. Es una escuela. A mí me pasa también mucho con Carlos, pues ¿no? Sí, claro. La gente piensa que me molesta que me comparen con Carlos. Oigan, de ahí aprendí. Vengo Pues sí. de trabajar prácticamente 12 años a su lado. Es básicamente igual, ¿no? Y me acuerdo que entrevisté a Cantinflas y regresé a entrevistar a Mario Moreno y no lograba entrarle a la información. ¿Va a morir la fiesta brava, Beto? Nuestro invitado de hoy no necesita presentación. Es una leyenda del periodismo en México, una leyenda de la televisión. Heriberto Murrieta. Beto, ¿cómo estás? Bienvenido a Apuntes. Qué honor poder platicar contigo después de muchos años de conocerte, de admirarte y de reconocerte lo que has hecho en esta larga trayectoria. Gracias, Claudio. Muy amable. Con muchísimo gusto de verte y muy agradecido con la invitación. Al contrario, Beto, cuando le platiqué a un cercano amigo que te iba a entrevistar, me dijo, oye, por favor pregúntale a Beto Murrieta si es cierta la anécdota de que por libro de cabecera tiene un diccionario. Sí. ¿Es cierto eso? Es cierto. ¿A la fecha sigues teniendo un diccionario es cierto, como libro de cabecera? Claudio. Fíjate que vengo de una familia de buenos lectores. Sí. Un padre muy buen conversador que hablaba muy bien el español. Y mi abuelito Antonio Murrieta Fernández, también un gran lector, redactor, un hombre muy reflexivo, muy culto, con un vocabulario muy amplio. Entonces, desde niño recibía tarjetitas con algunas palabras no tan comunes y me atraparon, me encantaron. Me sentí muy atraído por el idioma, por el vocabulario, por las palabras. Es un universo fantástico que nos permite expresarnos bien, no de manera cremosa o elaborada o sofisticada, simplemente bien. Y mi papá también me corregía la ortografía y me corregía la sintaxis y la semántica y la ortografía. Y le encantaba utilizar muchas palabras. Entonces vengo de una familia de amplio vocabulario. Y sí, efectivamente. Que se hereda además, Beto. Se hereda. Escucharte a ti es un deleite. Gracias. En general. Y fíjate que sí, muchas gracias. Con respecto al diccionario, sí, porque me he acostumbrado desde hace muchos años a que si no conozco el significado de una palabra, inmediatamente lo consulto, lo aprendo y lo conservo. Y lo utilizo cuando haya que utilizarlo, que eso también es muy importante. En qué momento utilizar las palabras, saber utilizar las palabras en el momento preciso. ¿Todas las noches lo abres todos los días? ¿No es tan regular? ¿Es solo cuando te cae una palabra así? Ahora ya es más con la aplicación que tengo en el teléfono de RAE, Sí. Real Academia Española, Sí. porque constantemente escucho palabras y digo, esta palabra como que no me sonó, ¿existirá o no? Tengo una plática con Roberto Gómez Junco que él dice que si se utiliza y se emplea, pues existe. Claro. Yo digo, que además él es un tipo muy letrado. Muy letrado, muy letrado. Sí. Es brillante, Sí. es un hombre que además de escribir muy bien ensayos o columnas, también escribe novelas. Entonces, es un hombre muy completo en ese sentido. Y él dice que el lenguaje está vivo y se mueve mucho, y ciertamente se mueve mucho. Yo a lo mejor soy un poquito más acartonado y un poco más reacio a aceptar nuevas palabras que van entrando en nuestro vocabulario. Pero sí soy claramente, no sé si un dominador del idioma, pero sí un amante del idioma español. Y se nota, Beto. A legua se nota en todos los espacios que llevas. Beto, entiendo que tú empiezas en los medios a través de escuchar, digamos que una oferta de trabajo en la radio, pero además lo haces muy joven y con la tremenda seguridad de que ya sabías que te querías dedicar a eso. Es decir, no había ninguna duda. ¿Cómo es que entras a los medios, escuchas en la radio esa convocatoria para llegar a Televisa Radio en aquel entonces, no? Exacto, sí. Fue en mayo de 84, cuando saliendo en un bochito del Estadio Azteca junto con mi hermano Jorge, le prendimos a la radio y estaba don Agustín González Escopeta, un legendario personaje del fútbol mexicano, anunciando una convocatoria para nuevos cronistas que quisieran incorporarse para el Mundial de 86. Y como yo ya había sido locutor infantil en Radio Educación y ya tenía muy claro que me quería dedicar a eso en la vida, pues fue como que algo que tenía que llegar naturalmente, aunque también de casualidad, porque si yo no hubiera escuchado esa convocatoria, posiblemente no me hubiera dedicado a eso, ¿no? Claro. Creo que tiene un poco que ver la suerte, pero respondí a la convocatoria y efectivamente en septiembre de 84
me hicieron, en agosto me hicieron la prueba y en septiembre debuté en un partido Cruz Azul Toluca, hace 40 años exactamente, como reportero de cancha, a la mitad de la cancha en un partido en la cancha del Estadio Azteca. ¿Eso tenías? ¿Cuántos años? 18. 18 años. Sí. ¿Cómo llega el salto a la televisión, Beto? A 24 horas específicamente con Jacobo Zabludovsky. Fíjate que pasaron 4 años entre mi debut en la radio y mi debut en 24 horas. Sí. Porque mucha gente dice, pues que lo metió Jacobo, o que Jacobo fue el que me descubrió. Que claro que no quiere decir que no esté agradecido eternamente con mi querido maestro, pero yo ya llevaba 4 años en Televisa. Sí. Entonces me llamaron primero al programa Acción, a reportear a distintos programas y coberturas y transmisiones, hasta que en diciembre de 88 Jacobo me invitó a trabajar a su lado en la conducción de la sección deportiva del noticiero 24 horas. La clásica del joven Murrieta, ¿no? Sí, Como todo el mundo te conoció durante mucho tiempo y que es un apodo que al día de hoy además sigues cargando. Y además entiendo que en cierto momento llegabas a decir, oigan, estoy comenzando a trascender y ya esto del joven Murrieta no me gusta tanto. Me pasaba que hubo momentos donde empecé a progresar y a avanzar en mi carrera y sí me hubiera gustado que me presentara como Heriberto Murrieta. Lo del joven era cariñoso, pero ciertamente como que le restaba un poquito, siento yo, un poquito de fuerza a alguna buena cobertura, alguna buena entrevista. Y hubiera preferido que me dijera Heriberto Murrieta, ¿no? Sí. Pero fue cariñoso, desde luego, y lo sigo cargando de una manera ya, pues casi simbólica, porque ya no tiene que ver conmigo, el apodo. Claro que sí, Beto. Estás todavía muy joven tú. Ya es obsoleto, creo yo. Pero... Y voy a decir la clásica, ¿no? Que la juventud se lleva en el alma. Pero no, claro que ya no estoy joven, tengo 59 años. Y ya al final, los últimos 2 años del noticiero, Claudio me decía Toros y Deportes con Heriberto Murrieta. Pero para entonces ya estaba muy arraigado el apodo que me puso desde la primera noche del joven Murrieta. Beto, en el piso 4 en el que estabas tú en aquel entonces en Televisa, ¿se sentía la presión en tu escritorio que abordaba a Jacobo Zabludovsky cuando se le señalaba de ser un soldado del PRI, cuando se decía que Televisa era un soldado del PRI? ¿Eso permeaba en todos ustedes o era algo que se quedaba en el escritorio del jefe del noticiero en ese entonces? Fíjate que la presión provenía principalmente al principio, en los primeros años, de la personalidad enorme de Jacobo, que a mí siempre me impuso. Sí. Nunca dejó de imponerme su enorme personalidad. El verlo pasar o el acercarse a ti siempre representaba una emoción especial y un reto saber contestarle y saber responderle y tratar de estar a la altura periodísticamente. Pero lo que me preguntas puntualmente, yo creo que empezó a sentirse ya después, mucho después, cuando ciertamente yo creo que se fue perdiendo credibilidad, cuando el país empezó a cambiar, cuando esa alianza Televisa-gobierno se diluyó un poco o no fue tan notoria o tan abierta. Entonces yo creo que ahí se sintió un poco más, pero se mantenía a Jacobo como una figura preponderante, como un líder de opinión absoluto, un líder total de la información, hasta que llegó ya el desenlace de la salida de Jacobo del noticiero, que fue en enero de 98, donde ya eso venía precedido de muchas marchas, bloqueos en las calles que circundaban a Televisa Chapultepec. Eso se volvió muy común, que empezara a haber una protesta masiva popular, por lo que mucha gente pensaba que se originaba en la falta de credibilidad o de independencia periodística del noticiero. Previo al cambio de régimen en México, es decir, la salida del PRI en el 2000 y la llegada de Vicente Fox, básicamente un par de años antes, ¿no? Correcto. Yo, fíjate, Beto, te quiero contar una anécdota. Entrevisté a Jacobo Zabludovsky, tuve la gran fortuna. Era uno de mis sueños como estudiante de periodismo. Tenía un maestro que era su productor en Radio Red y entonces le di lata básicamente toda la carrera al maestro. Por favor, una entrevista con Jacobo, y me decía, es que mira, es muy buen tipo, pero
pues es que eres un chavito universitario, o sea, como ¿por qué? ¿No? Y entonces a Jacobo Zabludovsky le dan la medalla Eduardo Neri, un reconocimiento en el Senado de la República, que además fallece al poco tiempo. Yo creo que fue una de las últimas entrevistas que concedió Jacobo Zabludovsky. Y ahí le pregunté si se arrepentía de lo que formó parte en Televisa y de esos años. Y lo que me decía es, a ver, es muy difícil juzgar al día de hoy lo que nos tocó vivir. Al contrario, más bien estoy contento que gente como tú pueda venir a tratar de revolucionar los medios de comunicación. Y me dijo que no se arrepentía de nada. Como maestro, ¿cuál considerarías tú que fue tu mejor anécdota junto con Jacobo? ¿Qué le aprendiste a un personaje de esa naturaleza? Yo creo que fue valiente tu pregunta, empezando por ahí, porque es un tema delicado. Ujú. Y yo creo que sí, ciertamente hay que poner en contexto a Jacobo. Sí. ¿Cuál era la situación del país? Para poder entender ese tipo de periodismo y ese oficialismo de la información durante mucho tiempo. Sí. Con respecto a lo que me aportó, pues grandes cosas. Claudio, yo creo que Jacobo ha sido, junto con mi padre, Ujú. el personaje más influyente de mi vida, el que más me ha marcado. Yo te diría que una disciplina marcial, Sí. un entendimiento cabal de lo que es el periodismo, cómo desbrozar la información, cómo desentrañar la información para poder jerarquizarla y darla al público sin prolegómenos, sin cursilería, sin lugares comunes, de manera muy concreta y muy directa, casi lacónica, Ujú. porque me acuerdo que él empezaba su noticiero de radio y el de televisión también con una noticia. No empezaba diciendo, hoy es 12 de diciembre de 2024, qué gusto saludarlos. No, vámonos directo a la información, sin rodeos y sin perder tiempo. Entonces yo creo que todo eso lo aprendí, el ser responsable, el ser disciplinado, el saber, como lo sabes tú perfectamente, que la noticia no tiene horarios. Ujú. Eso junto con una gran calidad humana, una extraordinaria clase, una enorme categoría, un caballero de fina estampa con muy buenas maneras, con muy buena conversación, muy simpático, Cultísimo. muy culto, enciclopédico, Sí. un hombre que sabía de muchos temas y que tenía un estilo muy propio, un tanto acartonado, un tanto frío en la televisión, pero yo creo que todo eso lo aprendí y estoy muy hecho a su medida. Ujú. Hay gente que me dice que si me mimeticé con Jacobo, porque, y sí, me doy cuenta que algunas actitudes mías se parecen un poco a las de Jacobo. Pero es escuela. Es una escuela. A pues mí me sí. pasa también mucho con Carlos, Pues ¿no? sí, claro. La gente piensa que me molesta que me comparen con Carlos. Oigan, pues de ahí aprendí, vengo Pues sí. de trabajar prácticamente 12 años a su lado. Es básicamente igual, ¿no? Básicamente igual, Sí. aunque sí me parece muy importante y seguro lo estás ya desarrollando, Sí. Claudio, porque eres muy joven todavía. Sí me parece súper importante tener un estilo propio. Claro, claro. Eso me parece fundamental en los medios de comunicación o en la forma de dar las noticias o de comentar o de hacer entrevistas o de narrar una corrida de toros, por Sí. ejemplo, también. Ya que lo tocas, antes de tocar ese tema de los toros, te quiero preguntar tu mejor anécdota con Jacobo. ¿Tienes alguna que tengas que digas, esta fue top? Yo creo que la que más me marcó y la más amarga, la más aleccionadora, Ajá. fue cuando yo trabajaba también para Guillermo Ochoa en las mañanas, en Hoy Mismo. Sí. Entonces las notas de Hoy Mismo duraban 2 minutos, 2 minutos y medio, y las de Jacobo debían durar pues menos de un minuto, tenía que haber mucha concreción. Claro. Y me acuerdo que entrevisté a Cantinflas Ajá. y regresé a entrevistar a Mario Moreno y no lograba entrarle a la información. De todas las respuestas que me dio Cantinflas, no sabía cuál era la más importante o cómo entrarle. Inexperto, yo quería ser comentarista deportivo, Sí. no periodista, que son dos cosas diferentes. El periodismo pues es una especialización mucho más compleja. Entonces me acuerdo que rompía la hoja con mi redacción, así literalmente la rompía y eso era una pesadilla y era una cosa espantosa, hasta que a la tercera, para mi alivio, ya dio su visto bueno de aprobación. Pero yo creo que esa fue la anécdota más dura, Sí. la que más me marcó y la que me hizo ponerme las pilas para destacar en los medios de comunicación. ¿Y cómo fue que le entraste finalmente a ese tema de la entrevista con Cantinflas? Pues ya no me ¿Recuerdas? acuerdo, ya no me acuerdo cuál de sus respuestas había sido la mejor y yo Ajá. en el texto que daba pie a sus insertos, Sí. ya pues no sé cómo fue, no me acuerdo, en un agobio y en una experiencia espantosa,
porque no convencía yo a Jacobo, pero logré finalmente Claro, salir adelante. pero fíjate qué te marcó de un maestro Sí, como él. sí. Pasemos a el tema de uno de tus grandes amores, Beto, que son los toros. Entiendo que sufriste un veto durante buena parte, aproximadamente un año, de parte de Herrerías, que era el empresario que estaba al frente de la Plaza de Toros México. ¿Ese veto incluía también a Televisa? ¿Por qué se dio? Porque tenías una especie de periodismo crítico al respecto, ¿no? Básicamente no eras un solapador de lo que se estaba convirtiendo en ese entonces la fiesta brava, ¿no? Sí, fíjate que se me acusa de ser muy positivo, de tratar de buscar el lado bueno de la tauromaquia sin perder un elemental sentido crítico, pero yo respondo que, claro que si te sales tantito, si me he salido un poquito en tiempos pasados de lo que los empresarios han esperado, pues me ocurrió que me vetaron, sí, efectivamente me vetaron. Televisa estaba incluida, sí, efectivamente, porque en ese tiempo, pues la que programa a los comentaristas es Televisa. Pero también es evidente que la empresa en turno tiene una cierta injerencia Sí. y eso ha sido un poco difícil batallar contra tu forma de pensar y tu forma de opinar con respecto a lo taurino y lo que ellos quieren de ti, ¿no? Entonces, sí, fue un veto muy doloroso, en el cual hubo muy poquita solidaridad. Yo creo que de la poca gente que me llamó, recuerdo a Rafael Ortega, el torero, que en paz descanse, Sí. y recuerdo a don Adolfo Lugo Verduzco, el ganadero de Huichapan, que también ya murió, que había sido gobernador del estado de Hidalgo y presidente del PRI, un hombre muy correcto, un caballero, y mucha gente pues me dio la espalda, nadie se acercó, nadie me apoyó, casi nadie, y bueno, es consecuencia, y ustedes lo viven todo el tiempo, a mucha mayor escala que la mía como cronista taurino, pues siempre hay este riesgo de que tus palabras puedan tener repercusiones y afecten tu carrera y tu continuidad, como en este caso, cronista taurino. ¿Cómo se resolvió ese veto? Con una plática con Ricardo Pérez Toifer, con Javier Alarcón en su momento, con el propio Rafael Herrerías. Sí. La dirección deportiva de Televisa y el empresario. Así es, Sí. así es. Y al año regresé fortalecido porque regresé a narrar los 6 toros, la corrida completa, como viene ocurriendo hasta ahora, que me parece que que lo merezco, modestia aparte, Claudio, creo que lo merezco. Claro. Y bueno, pues se resolvió y regresé un año después. Eso fue en 2006 cuando regresé a transmitir las corridas. Yo te voy a decir una cosa, Beto. No hay vez que pase por Unicable, por la transmisión, por este canal legendario también de Televisa, que no se me venga a la mente tu voz, y lo mismo me sucede cada vez que paso o entro a la Plaza de Toros México. Gracias. Por eso te quiero preguntar, ¿en qué estado consideras que está la fiesta brava, Beto? Esta época en que estamos viviendo, te quiero preguntar si consideras que morirá, porque cada vez es más difícil defender un evento así, sobre todo frente a las nuevas generaciones, más difícil defenderla frente a las mañas de los empresarios y de los toreros, porque prácticamente, Beto, sabrás tú mejor que nadie, ahora los toreros deciden con quién sí y con quién no quieren torear, deciden qué ganadería entra, qué ganadería sale. ¿Va a morir la fiesta brava, Beto? Sobre todo eso pasa con los españoles, que ponen muchas condiciones, que abusan en las condiciones que exigen para torear en México, y eso es deplorable y es lamentable. Uno de los grandes problemas también ha tenido que ver con críticas a toreros españoles, sí, a los cuales admiro y respeto, pero creo que abusan y nos pasan por encima a veces cuando vienen a México. ¿Morirá? Pues quizá algún día. Confío en que falte mucho tiempo para que muera algo tan grande y tan entrañable y tan sentido y tan artístico y tan magnificente como es la tauromaquia. Sin embargo, ha permeado una conciencia antitaurina, protectora de animales, que desconoce mucho de lo que es la fiesta de los toros y que opina desde la desinformación. Entonces hay muchos mitos que compra la gente a precio barato y que afectan para formar una ideología y una corriente que tienen conexión con una enorme cantidad de amparos que en este momento existen y con los cuales hay que litigar para echarlos abajo y que la fiesta de los toros, que es una actividad perfectamente lícita, pueda continuar.
ha bajado mucho. No tenemos el ambiente de toros de otras décadas. Ha bajado mucho, lo reconozco. Se fue el público por oleadas. Las nuevas generaciones ya no van a los toros en general, aunque hay estrategias que intentan captar público joven, pero no puedo dejar de reconocer que hay un momento crítico, un momento complicado, pero también la esperanza al ver que en enero y febrero entraron 120,000 personas en 3 domingos consecutivos a la plaza, de que la tauromaquia puede pervivir mucho tiempo más. Hace un año específicamente, y justo hace un año, entrevisté a Guillermo Arriaga en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y le pregunté un tema que ha sido muy polémico para él. Él en alguna ocasión dijo que le gustaba cazar animales con arco, con flecha y con arco, que era una actividad que él disfrutaba. Y eso generó muchísima polémica, sobre todo también en las nuevas generaciones. Y la respuesta de Guillermo Arriaga me parece que la debo de traer aquí a la mesa contigo para que me digas qué opinas al respecto y si consideras lo mismo que él, sobre todo que prácticamente son contemporáneos en la edad. Lo que me dijo Guillermo Arriaga fue: yo luché durante muchos años como joven en contra de la cancelación que quería imponer la generación de mis papás. Ahora mis hijos me quieren imponer cancelaciones a mí, refiriéndose a la generación, no a sus hijos en específico, ¿no? Sino refiriéndose a la generación de sus hijos. Me quieren imponer cancelaciones a mí. Sus hijos se las van a cobrar a ellos. En ese sentido, ¿crees que esta cancelación que hay alrededor de la fiesta brava pueda ser un boomerang que termine después levantando una vez más la fiesta? Lo veo complicado. Lo veo complicado porque la curva descendente ha sido muy pronunciada. Sí. Veo muy difícil tratar de imponer una ideología que entienda que no es masacre, que no es muerte a mansalva, que no es abuso. Entonces, eso lo veo complicado. Lo veo complicado. Puede ser que se acabe convirtiendo en un espectáculo de un nicho reducido, elitista hasta cierta forma, pero no veo tan probable esa situación. Y sin embargo, confío que con estrategias y con darla a conocer con sus enormes valores, pueda durar mucho tiempo más en México. Déjame cambiar de tema, Beto. ¿La política te gusta? Me gusta mucho, me interesa mucho. Sí. Yo creo que un ciudadano no puede ser apolítico, porque si te vuelves apolítico, te vuelves cómplice, te vuelves comparsa y deambulas por las calles como un autómata. Yo creo que hay que tener un mínimo de conciencia política y un mínimo de conocimiento y estar enterado. Me parece aberrante que alguien no tenga una mínima noción política, porque entonces no entiendes el país en el que estás viviendo, ¿no? Entonces, sí me gusta, no conozco a fondo, desde luego no podría ser un periodista de política, pero claro que me interesa tener nociones de política y estar lo más enterado posible de la situación que vivimos, que no es muy halagüeña y muy positiva en este país. En un par de entrevistas recientes he escuchado una idea que también quiero rebotar contigo respecto a que ya no sientes lo mismo por México que hace unos años atrás. Una nostalgia a la cual no se la atribuyes, por supuesto, a ningún partido político. Incluso en las entrevistas pasadas has dicho, pues son prácticamente los políticos de todas las generaciones. Tenemos políticos transas, pero ya no siento lo mismo por México que hace años. Y hace alrededor de 3, 4 semanas que estaba yo planeando ya esta entrevista contigo, me llegó ese video de un par de personas cercanas y me dijeron, ¿cuánta razón tiene Beto? Me siento perfectamente identificado con él. ¿A qué le atribuyes ese sentimiento que estás cargando al día de hoy sobre México, Beto? A una serie de tropiezos que he sido testigo, de los que he sido testigo como ciudadano, no como comentarista siquiera o como periodista medianamente conocido, sino como un ciudadano que padece la ciudad y que tiene hijos jóvenes, y eso ha venido deteriorándose en mí, ese antiguo sentimiento. Sé que puedo parecer pesimista o mal mexicano o traidor a la patria, que no lo soy. Al contrario, estoy tan comprometido que por eso me deprimo. Claro. Entonces, pues una serie de situaciones que han venido deteriorándose en términos de valores, de falta de educación, de civismo, de orden, y veo tranzas y veo corrupción de la que estamos hasta arriba, que ha ido infestando al país e infectando al país. Entonces es un proceso en mi mente de ciudadano mexicano que ha venido
aumentando y que ha venido haciendo que ya no sientan lo mismo. Ujú. Me da mucha pena decirlo, pero no puedo decir otra cosa. Claro que me gusta mucho lo mexicano y antepongo lo mexicano, pero sí me siento muy pesimista y muy frustrado y muy desilusionado por todo eso en lo que se ha convertido este país. Pasemos a mejores temas, a temas más amables. Beto, has sido un hombre de trayectorias largas en tus empleos. 20 años en Televisa, acabas de superar los 20 años en ESPN. Entiendo también que no eres fan y por eso quería empezar con el tema de tus antecedentes en Televisa, la escuela Sabludovsky. No eres fan de la trascendencia a través del pleito, a través de esta polémica barata, a través de este mercadeo de las mesas de diálogo, si me permites el término. Te quiero preguntar si estas cosas, estos pleitos que vemos comúnmente, trascienden del escritorio, estos pleitos con los que además no te identificas, trascienden del escritorio, es decir, cuando dicen estamos fuera, corte, ¿el asunto sigue el agarrón ahí atrás, tras bambalinas? El asunto sigue tenso, Claudio, sigue tenso, sigue, pues sí, con alta tensión. Uh-huh. A mí me gusta dejar huella por un pensamiento bien argumentado que por una polémica irrelevante, pasajera o grosera. Entonces yo creo que a la larga deja más huella, pero lamentablemente deja más huella lo bien estructurado. Uh-huh. Pero está clarísimo y es evidente que ese boom, ese impacto por un pleito en una mesa de discusión de fútbol tiene mucha mayor repercusión que una idea con más asentamiento y cautela y prudencia. Entonces, esto tiene que ver con los ratings. Uh-huh. Y yo creo que los ratings no necesariamente van ligados a una televisión de calidad. De hecho, pueden estar totalmente enemistados. Completamente. Pero los ratings comprendo que existen, comprendo Uh-huh. que son determinantes, comprendo que importan mucho, que marcan el rumbo, pero prefiero tener una actitud de mayor categoría y una opinión un poquito más fundamentada y más equilibrada que buscar el rating insultando a un compañero. ¿Qué podemos hacer los que creemos en esa escuela que traes tú, Beto, en el argumento, en el análisis, en el fondo, para tratar de equilibrar el asunto, para tratar de compensar las cosas y dar una batalla por el rating y sobre todo frente a la responsabilidad de estar con un micrófono enfrente? No cambiar, no prostituirnos, no devaluarnos, no frivolizarnos, seguir siendo quienes somos, haciendo el periodismo auténtico, el de veras. Porque esa es otra. Hay una combinación de información y entretenimiento, Uh-huh. pero se está imponiendo el entretenimiento sobre la información. Sí. Y yo creo que pueden convivir. Puede haber un infoentretenimiento, como lo digo en mis cursos de periodismo. Uh-huh. Entonces, seguir con nuestra línea, seguir haciendo el periodismo como se tiene que hacer. Y bueno, pues yo creo que a lo mejor es una moda, porque las modas pasan, pero los modos permanecen. Uh-huh. Sí. Entonces, el modo, tarde o temprano, yo creo que acabará imponiéndose y estableciéndose por encima de estas modas que pueden ser pasajeras, ciertamente muy mediáticas, pero con poca sustancia en muchas ocasiones. Pasemos al segundo tema de tus amores, el fútbol, específicamente el Atlante. Y en eso me identifico bastante contigo. ¿Ah, sí? Porque yo soy del Morelia. Creo que padecemos la misma enfermedad, Beto. Unos equipos que están siendo trascendentes en esta famosa liga de expansión, que pues de famosa no tiene nada, sino que prácticamente Ni de expansiva. Ni se expande, ni es de crecimiento, ni es de inversión, ni resulta en nada. Esto forma parte de un fútbol mexicano, de un esquema que también se ha malbaratado en los últimos años, en los años recientes, y la mejor prueba es cómo está la selección mexicana. ¿Consideras que el fútbol mexicano está en uno de sus peores momentos respecto a lo que estamos viendo tanto en los equipos como en la selección nacional, y cómo salir de ahí? Siento que sí, porque la selección no está en sus mejores momentos, no tiene la calidad de otras selecciones, porque el futuro es incierto rumbo al próximo campeonato mundial, porque viene de un fracaso estrepitoso en el Mundial de Qatar.
Con respecto a los clubes también, porque es el torneo donde más gente se ha ido por oleadas. Miles y miles y miles de personas menos van a los estadios en comparación con los torneos anteriores. Sí. Y sí, efectivamente, coincide también con la llegada de un fondo de inversión que por lo visto va a reforzar y va a fortalecer a los equipos y les va a dar más potencia económica y va a permitir que haya más inversión en fuerzas básicas, que eso me parece muy bien. Pero en general sí creo que es un fútbol mexicano que atraviesa por un muy mal momento, más allá de que pueda haber partidos buenos, pero en general el nivel no me parece tan bueno, aunque sí es competitiva la liga, pero no es tan bueno el nivel, y también con espectáculos de pobre calidad, árbitros que entrecortan los partidos, excesivo fingimiento, una mala experiencia global al ir al estadio, problemas para ir económicamente a los estadios porque resulta caro ir al fútbol. Claro. Como también a los toros, entonces... riesgo de que te pase algo, claro, en medio de desadaptados, ¿no? Correcto, que algún desquiciado pueda poner en riesgo tu integridad y la de tu familia que te acompaña. Así que sí, yo diría que es un mal momento. No sé si el peor en la historia del fútbol mexicano, pero yo diría que sí es un mal momento en general que tiene que revertirse lo más pronto posible porque el resultado de México en el Campeonato Mundial próximo pues tendrá mucho que ver con esta narrativa actual del fútbol mexicano. ¿Hay presión del negocio del que tú formas parte sobre ese negocio del fútbol? Porque si se te va la gente de los estadios, pues la gente también se te va a ir de las televisiones, ¿no, Beto? Se va de las televisiones, aunque se va yo creo que por otras razones, Claudio, que tienen que ver con una estadística muy clara y con unos análisis muy claros de que el público ya no ve partidos completos de 90 o 100 minutos. La mayoría de la gente quiere el resumen digerido, muy cortito, sintetizado, con los goles. Claro que los profesionales del comentario deportivo tenemos que ver los partidos completos, pero en general tiene más que ver, yo creo, con esta nueva tendencia de que en tu teléfono veas el resultado y te enteres rápidamente, a ver el partido completo, que eso se ha ido perdiendo en la televisión concretamente. Claro. Beto, mencionabas que das cursos de periodismo y una pregunta que les hago siempre a los invitados aquí que son de trascendencia como tú, con un gran antecedente detrás, ¿qué les recomendarías a los jóvenes que nos están viendo? ¿Cuál sería tu consejo? ¿Qué les dices en estos cursos de periodismo? Más allá de las técnicas, ¿qué consejo de fondo les darías? Pensar antes de hablar, averiguar y contrastar y confirmar la información antes de darla, tener un estilo propio, tomarse el tiempo, unos segundos para pensar lo que se va a decir, no dar por hecha la información porque luego las fake news también pues son, estos periodistas nuevos pueden ser víctimas fáciles de esas fake news que uno también puede caer en acreditarlas en algún momento, ¿no? En regarla. Sí. Pues yo les platico eso. Me encargo mucho, Claudio, de las entrevistas, de cómo formular preguntas para obtener respuestas, que parece algo muy sencillo, muy elemental, muy obvio. Dificilísimo. Claro, y que no siempre se hace. Sí. Hay veces que muchos comunicadores tiran planteamientos vagos esperando que el entrevistado los complete, o bien interrumpen constantemente al entrevistado, lo cual me parece también un error porque luego puede haber cosas interesantes, sobre todo en entrevistas muy informativas, que si tú interrumpes, pues ya no diste la oportunidad de que te dieran un dato que pudiera ser relevante para ti y para la audiencia. Utilizar el silencio fue una cosa que también me dijo Jacobo Zabludowski en aquel entonces. Deja un segundo a tu entrevistado en silencio. Sí. No le preguntes porque él siente la responsabilidad de que el micrófono está abierto para él y te tiene que decir algo más. Y en ese algo más es cuando puedes recuperar muchas cosas. Sí. Eso te lo da el temple y te lo da la experiencia y el sentido del tiempo. Porque uno siempre, y yo lo he hecho muchísimas veces, esta tendencia a hablar rápido, quizá un poco anexada a la esencia del periodismo deportivo, pero si tú vas dando pausas, y yo les digo a mis compañeros en los toros, dejemos que las palabras caigan, que retumben, que se asienten, que cuajen, que impacten, que no se sienta el comentarista obligado a hablar automáticamente cuando yo hago una pausa. Mejor dejemos que las palabras pesen y luego ya
después de una pausita, empezar a hablar. Yo creo que es cuestión de... Te lo va dando el tiempo, Claudio, esa madurez, yo creo. Una última, Beto. ¿Estás viendo a lo lejos o a lo cerca generaciones nuevas de periodistas deportivos que te entusiasman? Sí, cómo no. No en lo taurino, pero sí en lo deportivo. Uh-huh. Hay gente muy capaz, hay gente nueva, muy empapada, muy talentosa, muy enterada de la información, que tienen buena dinámica, que tienen buena presencia, que tienen buenas ideas sobre todo. Pienso, por ejemplo, bueno, hay varios ahora en ESPN como Fernando Tirado, Uh-huh. como Adal Franco, hay varios ahí muy buenos, pero siempre pienso en uno especialmente que es Mauricio Pedrosa, que me gusta mucho su trabajo y que está en ESPN en Estados Unidos. Sí. Así es. Pero sí hay varios tipazo, además. Jóvenes. ¿Cómo no? Sí. Un tipazo. Sí. Hay varios jóvenes que sí, por supuesto que son los que el día de mañana van a ocupar esas tribunas importantes. Beto Murrieta, no me queda más que agradecerte por haber venido a Apuntes, por estar con nosotros. Es un deleite tener a una figura de tu tamaño, con tu trayectoria, con lo histórico que has representado para la televisión mexicana de hace años y la del día de hoy y la que falta. Te agradezco mucho por estar con nosotros. Al contrario, Claudio, muchas gracias por tus palabras. Muy amable por invitarme, disfruté mucho. Te agradezco, gracias. Beto Murrieta en Apuntes.